Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Lucy Stone giró hacia el patio de su casa e inmediatamente retrocedió horrorizada. Un enorme jeep negro, que apestaba insoportablemente a gasóleo, se acercaba a ella por el estrecho camino de entrada. Un segundo más y la mujer habría estado bajo sus ruedas, pero consiguió esquivarlo y saltar al bordillo. Al hombre calvo y de ojos oscuros que iba al volante del coche pareció divertirle el salto. Se rió alegremente, señalando con la mano a su pasajera en dirección a Lucy, y tocó el claxon un par de veces, al parecer para humillar a la anciana. Asusta a la vieja y se alegra, pensó Lucy con enfado. Espera, ¿qué vieja? No puedes pensar así de ti misma. Antes de que te des cuenta, te convertirás en un palo de hockey jorobado y mal peinado que apenas puede andar. Solo una mujer de edad venerable, se contuvo. Stone realmente no parecía una anciana. Delgada, bajita y anciana, se había jubilado hacía solo 3 años, y se cuidaba muy bien. Llevaba el pelo canoso, se maquillaba discretamente, mantenía la espalda recta y siempre vestía sombreros y trajes elegantes, aunque, como hoy, solo fuera a hacer la compra. Estaba firmemente convencida de que una mujer debe parecer digna en cualquier situación, y basaba toda su vida, toda su conducta, en esa convicción. Un salto precipitado a la acera no encajaba en su modelo de comportamiento digno, así que el episodio del jeep enfadó bastante a Lucy. Además, el repentino movimiento le produjo un dolor sordo en el costado derecho y el corazón le latía como loco. La mujer decidió tomarse un descanso en un banco del jardín delantero y recuperar el aliento antes de subir a su apartamento. Acercándose lentamente al jardín delantero, Stone refunfuñó para sí: Dios nos ha dado nuevos vecinos, uno peor que el otro. Este bandido en un jeep acaba de mudarse y ya no causa más que problemas. ¿Y qué casa era antes? ¿Qué casa era antes? La casa en la que Lucy había vivido la mayor parte de su vida no estaba nada mal. En su época se consideraba de élite: techos altos, apartamentos de distribución mejorada, entradas tranquilas, solo un par de apartamentos en el piso, un amplio patio con jardín delantero y un rincón infantil, y todo ello a un tiro de piedra del centro de la ciudad, pero lejos de las ruidosas vías públicas, todas las condiciones para una vida decente. La casa estaba bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, y sus apartamentos se asignaban exclusivamente a empleados del instituto. No a los comunes, sino a científicos destacados, profesores, figuras honorables de la ciencia, académicos. La propia Lucy, aunque era candidata de ciencias filológicas, difícilmente habría podido entrar en esta rama del Olimpo científico. Pero su marido, jefe del departamento de física, hizo cierto descubrimiento, significativo para la industria soviética, y por ello le concedieron un apartamento en una casa de élite. Toda su vida Stone había estado orgullosa de su residencia y de su entorno, pero en los últimos años su orgullo había sido sustituido poco a poco por irritación y pesar. Los investigadores vendieron sus pisos, algunos se mudaron a viviendas más sencillas, contando con que la diferencia entre la venta y la compra les proporcionaría una vida decente en la jubilación. Otros se fueron a las afueras, decidiendo pasar su vejez en la naturaleza, lejos del ajetreo de la ciudad. Algunos de los vecinos murieron, y los pisos fueron vendidos por sus herederos, a quienes sencillamente no les resultaba rentable mantener una vivienda tan cara. Oh, esos herederos. Su comportamiento disgustaba invariablemente a Stone. Vendieron los muebles viejos e incluso antiguos de los apartamentos por casi nada. Saqueaban los libros que sus padres y abuelos habían coleccionado durante toda su vida. Apilaban reproducciones de cuadros y juegos de porcelana junto a los contenedores, llamándolo todo chatarra innecesaria. Y estos eran los descendientes de personas cultas e inteligentes que no habían recibido la peor educación y crianza. Lucy se negaba a creerlo. Año tras año, la casa se fue llenando de nuevos ricos que habían hecho fortuna al principio de la perestroika comprando y vendiendo todo lo que la gente estaba dispuesta a comprar. Un par de apartamentos estaban ocupados por gángsters evidentes, como este imbécil en un jeep. Bloquea constantemente el acceso a la plaza con su monstruo de hierro, que apesta a gasóleo por todo el patio. En el portal de al lado había una chica de aspecto extraño, nada más y nada menos que la cuidadora de algún empresario de pacotilla. Varias veces a la semana llamaba a sus invitados y organizaba fiestas,
tras las cuales se sacaban de la entrada botellas vacías en cajas. Las fiestas iban invariablemente acompañadas de música a todo volumen y baile, y el ruido de las ventanas abiertas de la muchacha se oía en todo el patio. Stone pensó con horror cómo lo toleraban los vecinos del otro lado de la pared y del piso de abajo. Pero lo peor de todo, por supuesto, era la señora que vivía en el mismo solar que Lucy. «Buenos días, Betty». Stone se sentó en el banco donde ya estaba su vecina, prácticamente la última de la vieja guardia de inquilinos. «Buenos días, Lucy», dijo. «Veo que te has librado milagrosamente del accidente. Lo has visto, ¿verdad? Debes admitir que es insoportable». Durante un rato las mujeres se entretuvieron fregando los huesos de los nuevos inquilinos. Lucy se enteró de que otro hombre de negocios se había mudado recientemente al apartamento 5. Esto la disgustó, porque significaba que la casa sería sometida a otra ronda de reparaciones, con el ruido de las perforadoras, el polvo de los materiales de construcción, los gritos de los obreros y otros inconvenientes. Luego pasaron sin problemas a discutir los precios y el surtido de las tiendas más cercanas, coincidiendo en que hoy en día no podían encontrarte decente y que la carne se cobraba a un precio completamente obsceno. Betty mencionó que el otro día iba a comprar a una tienda al por mayor, y Stone le encargó una caja de jamones congelados. La propia Lucy ya no podía hacer esos viajes, y resultaba terriblemente difícil e incómodo coger el transporte público. Pero Betty y su marido tenían coche, así que no les resultaba difícil. Tomando aliento, Stone estaba a punto de irse a casa. Pero entonces su compañera asintió hacia el patio y dijo burlonamente: «Mira, viene nuestra bendita». Lucy giró la cabeza y apenas pudo contenerse para no hacer una mueca de disgusto. Desde la esquina, su nueva compañera de juegos caminaba hacia el centro del patio. Katie parecía la clase de anciana en la que Lucy temía convertirse. Llena, con la cara marchita, arrugas profundas y manos grandes y descuidadas cubiertas de manchas de pigmentación, encorvada, se movía despacio, arrastrando los pies. Su pelo, que antes había sido rojizo, estaba muy teñido de gris, algo que su vecina se negaba a cambiar. Se recogía la trenza en un moño de anciana en la nuca, llevaba un vestido manchado del mercado de ropa más cercano y zapatos pesados de punta cuadrada. Siempre llevaba una abultada bolsa en la que cabía de todo, desde una botella de agua hasta calcetines de lana y pastillas para cualquier dolencia, pero había algo que molestaba a Lucy mucho más que su aspecto: Katie era enfermera. Se lo había contado a Stone cuando fue a conocerla al día siguiente de mudarse. «Así que sé hacer de todo», dijo la vecina, sonriendo un poco avergonzada, «e inyecciones, y poner vías. Lo aprendí mientras trabajaba en el hospital». La abuela Maddie, esa es mi abuela, era mi madre, siempre decía: «Ve, Katie, estudia, serás médico, o al menos enfermera». «¿Y tú?», preguntó Lucy, haciendo una mueca al oír la palabra «mami». «No me importa», agitó la mano. «Primero los niños eran pequeños, luego mi marido enfermó y tuve que cuidar de él. Luego enfermó la abuela Maddie, y la cuidé hasta que se recuperó. Y luego tuve edad para estudiar después de los 40. Así que he sido enfermera toda mi vida. Ahora estoy jubilada, descansando». Semejante vecindad Lucy, acostumbrada al círculo de científicos, profesores y académicos, no podía soportarla. Para ella fue el golpe más fuerte a su autoestima. También era deprimente que el piso de Katie lo hubieran comprado sus hijos, empresarios recién salidos del armario que habían ascendido solo con la reventa de ropa y artículos industriales. Comerciantes que Stone no apreciaba e incluso despreciaba. Y si estos mercachifles no visitan a la madre, solos o acompañados de esposas y nietos, resulta aún más ofensivo. La única hija Lucy, a quien la mujer educó en las mejores tradiciones de la intelectualidad científica, en la que puso toda su alma, se escapó de casa a los 18 años, saltando del matrimonio con algún constructor acabador, y desde entonces se ha mostrado a su madre muy raramente. Piedra a veces se comunicaba con Elizabeth en el teléfono, y sabía que ella se había graduado de los cursos de contabilidad, y junto con su acabado organizó una empresa. Hacía reparaciones para los nuevos ricos, contaba los beneficios, buscaba clientes y estaba muy orgullosa de su negocio. Pero ni para comunicarse con su madre, ni para ayudarla con dinero,
Elizabeth no buscaba reconocer que alguna enfermera lograba criar a los niños con más éxito que ella misma, una candidata a la ciencia, una especialista con estudios superiores. A Lucy le resultaba desagradable. Así que mantenía la comunicación con su vecina al mínimo. Nunca la visitaba, a pesar de las frecuentes invitaciones, hablaba con la mujer con frialdad y un poco por lo bajo, no la dejaba pasar del umbral, si Katy intentaba visitarla. No mantenía conversaciones, a menos que hubiera un asunto de negocios que tratar, suspendía rápidamente la reunión y se marchaba. Katy, sin embargo, no estaba especialmente interesada en ser su amiga. Hablaba con todos los residentes de la casa de manera ecuánime y amistosa, manteniendo buenas relaciones de vecindad. Saludaba cortésmente a Stone en las reuniones, intercambiaba un par de frases de deber sobre el tiempo y el bienestar, y a veces presumía de un libro nuevo, comprado, como Lucy sospechaba, en el puesto de la estación. La vecina adoraba las novelas femeninas de tapas blandas y coloreadas, y cada vez las recomendaba fervientemente a los demás con frases como, «¡Qué interesante! Es como la vida». A Stone le disgustaba este entusiasmo. Un par de veces le dijo a su vecina su opinión sobre semejante literatura. Ella no se ofendió, pero dejó de presumir de libros. En principio, si se redujera la comunicación al mínimo, se podría sobrevivir al vecindario de la enfermera. Si no fuera por una cosa, Katy era, desde el punto de vista de Stone, una loca de los gatos. No tenía ni un solo gato viviendo en su apartamento, gracias a Dios. Pero alimentaba activamente a todos los gatos del patio y de la calle, llevándoles 2 veces al día botes de sus propias gachas. También compraba pastillas y gotas para sus gatos, los llevaba al veterinario, trataba a los enfermos, los hospitalizaba en su casa, daba a luz y ponía a los gatitos en buenas manos. Betty le preguntó una vez cuánto dinero gastaba su vecina en los gatos cada mes. Cuando averiguó la cantidad, la apodó «Bendita». Resultó que la enfermera gastaba más de la mitad de su pensión en su afición. 2 veces por semana Katy organizaba jornadas de pescado para sus pupilos y les cocinaba gachas con capelán. El fétido olor a pescado llenaba toda la entrada y se concentraba al máximo en el rellano donde vivía Lucy. Se filtraba por debajo de la puerta del apartamento y parecía extenderse por todo el piso, por todas las habitaciones. A Stone se le revolvía el estómago. Había intentado hablar de ello con su vecina varias veces, pero no lo había conseguido. «¿Por qué haces estos experimentos culinarios?», preguntó indignada. «Alimenta a tus colas con whiskies, ahora hay comida preparada». «De ninguna manera», se asustó Katy. «Me he enterado de que estos alimentos pueden ser perjudiciales para los gatos. Sobre todo para los gatos de exterior. Se acostumbran rápido a ese tipo de comida y luego no comen comida normal. Y yo no soy para siempre. Si me pasa algo, los animales tendrán que valerse por sí mismos. No encontrarán comida en ninguna parte, morirán de hambre». «No, Lucy, no puedo correr ese riesgo. Estoy alimentando de acuerdo con las recomendaciones del veterinario». «Bueno, al menos sustituye el capelán por algún tipo de pescado». Stone estaba a punto de rendirse. «Apesta a gloria». «¿Qué otra cosa?», se preguntó Katy. «Es el más barato». «Tomaría abadejo, por supuesto, pero es más caro, y con mi pensión no puedo permitirme semejante montón de animales». Ese solía ser el final de la conversación. 2 veces a la semana Stone sufría por el olor intrusivo, y el resto de los días intentaba cruzarse con su vecina con menos frecuencia, para no estropear su estado de ánimo. Y hoy, no pudo esquivar el encuentro. La desagradable enfermera cruzaba el patio en dirección a los vecinos, llevando un gato gris desgreñado y cubierto de enredos. «Buenas tardes, Katy», dijo Betty. «¿Qué llevas ahí?». «Buenas tardes», dijo la enfermera. «Es Mallory, Mallory. Me la llevo a casa. La lavaremos hoy, le limpiaremos el pelo y mañana iremos al veterinario. Es hora de esterilizarla, se está haciendo mayor». «¿Esterilizarla? ¿Para qué?». Betty se sorprendió. «Bueno, si no tendrá gatitos, ¿y dónde irán?». «No para ahogarlos. Es mejor así. Y una esterilizada es más fácil de colocar», dijo Katy juiciosamente. «Sensata,
estuvo de acuerdo Lucy de repente. Lo único que necesitamos es un montón de gatitos en el patio. Eso creo yo, asintió la vecina. Lucy, ¿estás bien? No tienes buen aspecto, estás toda amarilla. Stone se indignó. ¿Qué clase de modales es señalar tu aspecto a alguien? Aunque, ¿qué esperar de una enfermera sin educación? El gato de Mallory se acurrucó en los brazos de la mujer y ella se apresuró a alejarse. Vámonos. Que tenga un buen día. Sí, Lucy, pásate si necesitas algo. Tengo buenas pastillas de estancamiento de bilis, importadas. La vecina desapareció escaleras abajo. Betty miró a su amiga y sonrió. Mira, no le gustó la forma en que respondiste. Su acritud es insinuada por la bendita. Para insinuar algo hay que tener al menos un mínimo de inteligencia, dijo Lucy con severidad. Para intuir a la persona con la que hablas, para anticiparte a sus reacciones. Katie no puede hacer eso. Solo dice tonterías, y Stone se fue a casa. Todavía sentía un tirón en el costado derecho. Tal vez era biliar. Debería hacerse un chequeo. Lucy llevaba mucho tiempo sin ir a la clínica, pues creía que solo los ancianos y las ancianas iban al médico. Pero el dolor en el costado le molestaba cada vez más y decidió ir. Iré la semana que viene, pensó. Por la mañana, el olor a capelán hervido flotaba bajo la puerta. Jueves, día de pescado, recordó Lucy sin ningún placer. La mujer miró el reloj a las 6 de la mañana. Era muy temprano, y aquella bendita enfermera ya se había levantado y no la dejaba dormir. Cerró la puerta del dormitorio, pero el olor intruso no desapareció. Tenía que salir de la cama y empezar un nuevo día. Todo el apartamento parecía oler a pescado. El champú y la pasta de dientes, el café recién hecho y la magdalena de naranja que había comprado ayer en la panadería del barrio olían a pescado. Stone abrió la ventana para ventilar la cocina, pero enseguida recibió un puñado de arena en la cara. Era un día ventoso, el polvo de las aceras se arremolinaba en el aire y entraba instantáneamente en el apartamento, posándose en el alféizar y las mesas. Lucy cerró el marco de golpe, irritada. Mejor un olor que una cocina llena de arena, razonó. Después de terminar su desayuno sin ningún placer, Lucy decidió llamar a su hija. La última vez que había hablado con Elizabeth había sido hacía más de un mes. Su hija nunca la había llamado, y pillarla al teléfono era problemático. La mayoría de las veces, cuando Stone la llamaba a casa, Elizabeth estaba en el trabajo o de vacaciones. Maman, le reprochaba a Lucy la poca frecuencia de sus contactos. Salgo a trabajar a las 8 de la mañana y llego tarde por la noche, y no tengo tiempo para hablar. Estoy todo el día al teléfono con los clientes. Es un negocio, ¿sabes? No puedes desaprovecharlo. Lucy lo entendió, aunque le sorprendió un poco que ni siquiera los fines de semana consiguiera que su hija se pusiera al teléfono. El teléfono solía contestarlo su yerno o sus nietos. A la mujer no le gustaba hablar con su yerno, pues creía que el obrero de la construcción como interlocutor no le correspondía. Con los nietos, por el contrario, no era reacia a charlar, pero los chicos no querían hablar con la abuela. Mamá no está, le diré que has llamado. Adiós, se apresuraron a decir, y colgaron. Llamar a Elizabeth antes del trabajo. Stone nunca lo había intentado, normalmente se despertaba sobre las 9, cuando su hija ya se había ido a la oficina. Pero ya que hoy tenía que despertarse antes, ¿por qué no intentarlo? Lucy tiró con decisión del teléfono hacia ella y marcó un número. Hola, sonó la alegre voz de su hija en el auricular. No hicieron falta ni dos pitidos, pensó Lucy. Hola, Elizabeth, hija, hola. ¿Mamá? ¿Eres tú? La voz se volvió sorprendida y un poco enfadada. ¿Qué haces levantada tan temprano? Me desperté y decidí llamarte antes de que te fueras a trabajar. Hacía tiempo que no sabía nada de ti. ¿Te has levantado a las 7 de la mañana? Mi hija estaba obviamente sorprendida. ¿Por qué iba a estar sorprendida? ¿Es porque ya sufres de insomnio senil? Es un poco temprano. Elizabeth soltó una risita. Lucy frunció el ceño ante la alusión a su edad, pero no pudo soportarlo. De hecho,
me has pillado en la puerta, continuó Elizabeth. Ya estoy huyendo. Elizabeth, espera 5 minutos, se indignó Stona. Hace más de un mes que tú y yo no hablamos. No sé en absoluto cómo te va, si todo va bien, cómo están los chicos. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues mamá Anne, le espetó enfadada su hija. Todo está bien con nosotros, no hay noticias especiales. Harry y yo estamos trabajando, es la temporada, es verano. Todo el mundo está haciendo reparaciones, les ayudamos en lo que podemos por un módico precio. Elizabeth volvió a reírse entre dientes. Los chicos terminaron bien el año, ahora están visitando a su suegra. Este mensaje rayó a Lucy. En repetidas ocasiones había sugerido a Elizabeth que le llevara a sus nietos los fines de semana o en vacaciones. La mujer pensaba que ya era hora de empezar a ocuparse seriamente de su crianza y educación, para que los chicos crecieran algo bueno. Dado que los padres dedican todo su tiempo al trabajo, es lógico que lo haga la abuela. Pero la hija y el yerno rechazan constantemente sus sugerencias, dicen, los chicos son todavía pequeños, no quieren enviarlos a pasar la noche en un ambiente desconocido, son ruidosos e interferirán con la abuela, los propios padres quieren pasar más tiempo con sus hijos. Y entonces, hola, van a visitar a su suegra. Y lo que les puede dar una suegra, una mujer que apenas se graduó de una escuela técnica de chef, y toda su vida trabajó en el comedor de la fábrica. Elizabeth, ¿por qué no me las enviaste?, preguntó Stone. Yo también quiero verlos, y no estarán peor en mi casa. Vamos, en cuanto lleguen de casa de la suegra, reúnelos para que me visiten. Mamá, los chicos están allí todo el verano, dijo Elizabeth enfadada. La mamá de Soulle tiene una casa privada, cerca del río, granja, los chicos tienen un lugar para pasear y algo que hacer. Les gusta estar allí, les da de comer, los mima. Después del verano pasado, no pasaba un día sin que pidieran visitar a su abuela. Y tú tienes un apartamento en el centro de la ciudad, polvo, ruido, patio estrecho y nada de ecología. ¿De qué estás hablando? El verano pasado, pensó Lucy atónita. ¿Quieres decir que el verano pasado ya estuvieron de visita allí? Y me han contado historias y excusas, maravilloso. Elizabeth, ¿no crees?, empezó a decir con severidad, pero su hija la interrumpió. Ya está, mamá, ahora tengo que salir, Harry está agitando las llaves del coche. Adiós, llámame si necesitas algo. Elizabeth colgó sin esperar respuesta. Stona escuchó un rato el tono de llamada y luego bajó suavemente el auricular del teléfono hasta la palanca. Así son las cosas, no le dan nietos, la engañan descaradamente. Conversaciones evitadas. Su hija ni siquiera consideró necesario preguntarle cómo estaba, si tenía algún problema de salud, si necesitaba ayuda económica. Lo único que se le ocurrió fue hacer una broma sobre el insomnio. ¿Qué clase de insensible e insolente ha salido de su maravillosa niña? No, no debes pensar eso, se dijo Lucy. Acababa de llamar en un mal momento, Elizabeth tenía prisa, así que no tuvo tiempo de preguntar nada. Y lo de los nietos no se lo dijo, para no disgustar a su madre. Bueno, de hecho, si se compara, la casa privada de su suegra es un lugar mucho mejor para los chicos que su apartamento de la ciudad. Stone ahuyentaba con diligencia los malos pensamientos, aunque en el fondo se daba cuenta de que una actitud positiva no serviría de nada. Su hija es insolente, insensible, se desinteresa por completo de su madre y no busca comunicarse con ella. La había apartado de su vida cuando tenía 18 años, y ahora responde a sus llamadas no tanto por educación como por incomprensión. Probablemente debería admitirlo ante sí misma y dejar de esperar algún tipo de comunicación, dejar de arrastrarse por migajas de atención. Pero Lucy no estaba preparada para eso. Su marido había muerto hacía tiempo, su antiguo círculo social se había roto con su jubilación y el cambio de inquilinos en la casa. Su hija era la única persona cercana a ella. Por lo tanto, Stone no podía apartarla de su vida y seguía buscando todo tipo de excusas para Elizabeth. El estado de ánimo se había arruinado sin remedio. Le dolía asquerosamente el costado derecho, hoy peor que antes. Y luego estaba ese intruso olor a capelán, maldita sea.
Debería decirle a esa desagradable señora de los gatos lo que pensaba de ella y de sus mascotas. Sí, es una enfermera maleducada y sin educación. Pero debería acabar dándose cuenta de que sus brebajes interfieren en la vida de la gente normal. Lucy se calzó sus elegantes zapatos de casa y salió decidida hacia la casa de su vecina. Una oleada de olor asfixiante procedente de detrás de la puerta abierta de la vecina casi hace que Lucy se caiga de espaldas. Katie estaba en el umbral con uno de sus llamativos vestidos multicolores y el pelo recogido en lo alto de la cabeza. Llevaba un delantal atado sobre el vestido, grasiento o empapado alrededor del vientre. «¿Lucy?» La mujer se salpicó las manos. «¿Qué te pasa? ¿Se te ha ido la cara?» «Pasa, siéntate». Con un pie en una zapatilla desprendida apartó de la puerta a un gato blanco como la nieve, de enormes ojos azules y sedoso pelo largo. «Mallory, apártate y deja pasar al hombre», ordenó. Lucy, tan beligerante como era, no pudo evitar sorprenderse. «¿Mallory?», volvió a preguntar. «¿Es el que llevabas ayer?» «Sí, la que llevé ayer», confirmó Katie, y se agachó y acarició cariñosamente el lomo de la gata. «Ayer la bañamos, la cepillamos, le quitamos las marañas. Hubo que cortar algunos, pero no fue una gran pérdida. Volverán a crecer. Y de todos modos, antes de la operación le afeitarán la barriga». «Ya veo». Lucy se sorprendió, pero enseguida recordó el motivo de su visita. Intentó enderezar la espalda, pero el dolor en el costado impidió que su cuerpo cayera hacia la derecha. «Katie, en realidad estoy aquí para hacerte una pregunta», empezó Stone, pero otra sacudida de dolor en el costado derecho la hizo hacer una mueca de dolor y doblarse casi por la mitad. «Siéntate, siéntate». La vecina arrastró a Lucy casi a la fuerza hasta el pasillo con olor a pescado y la sentó en una silla. «¿Cuánto hace que te duele el costado?» «Ahora te daré una pastilla, un colerético, ayuda muy bien». Stone se hundió en el asiento e intentó rechazar la pastilla. Pero su costado aulló de una manera particularmente fuerte, y la mujer se desplomó sin gracia sobre un costado y perdió el conocimiento. Despertó en la ambulancia, tumbada en una incómoda camilla y con una vía intravenosa clavada en el brazo. El rostro de Katie se cernía sobre ella. «Ten paciencia, querida», le dijo cariñosamente la enfermera. «¿Por qué te has dejado llevar tan mal? No se puede bromear con la bilis a nuestra edad. Iremos al hospital, aliviarán el ataque, la tratarán, todo irá bien. Yo me ocuparé, no te preocupes, antes trabajaba en este hospital, conozco a todo el mundo allí». Lucy se calmó de repente de esta charla, y volvió a caer en el olvido. «Lucy, Lucy, despierta», escuchó a través de su sueño. «Tomusia, debemos despertar, no podemos dormir tanto. Es hora, mi buen, abre los ojos». «Mami», pensó Lucy sorprendida. El sueño era insistente, intentaba tirar de la mujer hacia atrás, pero ella se dominó y abrió los ojos. Y vio la cara de la desagradable vecina sobre ella, todavía oliendo a pescado, según parecía. «¿Estás despierta, Lucy?», le preguntó la cara alegremente. «¿Qué clase de Lucy soy?», dijo Lucy indignada. Su voz era mala, su lengua se movía con dificultad, pero la indignación resultó ser un buen motor, y pronunció la corta frase casi limpiamente. «Ya estás despierta», rió Katie con satisfacción. «Hace media hora que abriste los ojos, miraste a tu alrededor y luego te volviste a dormir. He hecho todo lo posible por despertarte», volvió a sonreír. «Túmbate, Lucy, voy a llamar al médico». «¿Qué médico?», quise preguntarle a Stone, pero no pude. Katie desapareció de la vista, y solo en la sala se oyó un suave golpe en la puerta. La mujer intentó mirar a su alrededor. Estaba tumbada en una cama, blanda, razonablemente cómoda y desacostumbradamente alta. Tenía una aguja clavada en el brazo y un tubo transparente que llegaba hasta un gotero cercano. Detrás del gotero había una mesita de noche, detrás, otra cama. La habitación era luminosa, sorprendentemente limpia y ligeramente fresca. Lucy intentó levantarse para verla mejor, pero entonces la puerta volvió a sonar suavemente y la llamaron con severidad. «¿A dónde vas, querida?». «No debes levantarte todavía». Un hombre de mediana edad vestido con una bata blanca se acercó a la cama.
Vamos a conocernos, dijo. Soy Evan, tu médico. Y tú eres Lucy, ¿verdad? ¿Cómo te encuentras? Hablar con el médico aclaró muchas cosas. Resultó que a Lucy se le había reventado la vesícula y la habían llevado al hospital en ambulancia con una peritonitis aguda y la enviaron inmediatamente a la mesa de operaciones. La operación duró varias horas, porque era compleja, y en el proceso hubo algunos problemas debido a la mala coagulación de la sangre en Stone. Pero, alaban los cirujanos, todo salió bien, se evitó el desenlace letal. Ahora Lucy tendrá que pasar alrededor de un mes en el hospital, tendrá que esperar hasta que los puntos se curan, hasta que la normalización de los órganos internos. Además, un par de pruebas estaría bien. No puedes levantarte todavía, dijo Evan. Tendrás que estar tumbada durante una semana o los puntos podrían desprenderse. Tampoco deberías rodar de un lado a otro, así que trata de cuidarte. Y Katie te estará vigilando, supongo. Lo haré, claro que lo haré, asintió la enfermera. No me gustaría dejar a un hombre completamente indefenso. Tienes mucha suerte, dijo Evan. Tenemos poco personal, solo 3 enfermeras y 2 camilleros para toda la sala, que tiene casi 100 camas. Las chicas no dan abasto. Naturalmente, es imposible ofrecer una atención de calidad en esas condiciones. Y tendrán una cuidadora personal, ¿y qué cuidadora? Recuerdo las calificaciones de Katie de cuando trabajaba aquí. Tendrá cuidados del más alto nivel. La vecina que tenía detrás se sonrojó ligeramente y bajó la mirada avergonzada. Lucy pensó que probablemente preferiría la ausencia de una cuidadora a la presencia constante de aquella bendita mujer. Pero no tenía elección, la habitación era doble. En la segunda cama había una chica joven, que también estaba aquí por una peritonitis, solo que causada por un apéndice inflamado. La peritonitis se le había pasado, llevaba casi medio día de pie, así que el estado de la chica después de la operación no era mejor que el de Lucy. También tenía prohibido ponerse de pie, necesitaba una dieta estricta y medicación regular. Katie también la cuidaba, lo que molestaba mucho a Stone. No porque ella se viera perjudicada por esta ayuda voluntaria. Era solo que Lucy no podía entender qué sentido tenían esos problemas, porque la enfermera cuidaba de una chica a la que no conocía. Intenta ser amable con todo el mundo, decidió la mujer. La niña se hacía llamar Leslie, y se hizo amiga de su enfermera con sorprendente facilidad. Podía pasarse horas hablando con ella, preguntándole por su pasado, compartiendo sus experiencias de la infancia. Pero era comprensible. Nadie visitaba a la niña y era evidente que se aburría en la sala. Hablar con la enfermera era al menos un entretenimiento. Tampoco nadie había visitado a Lucy, aunque Katie le había informado de que le había contado a Betty y a todos los vecinos lo de su hospitalización. Stone tenía la esperanza de que alguno de ellos decidiera ir a verla, pero durante los primeros días no hubo visitas. La mujer decidió que por el momento, debido a su grave estado, simplemente no se le permitían visitas, y se prohibió a sí misma pensar en ello. Era una pena darse cuenta de que nadie de la vieja guardia de vecinos se preocupaba por ella, y la enfermera inculta, que se había mudado recientemente a la casa, balbuceaba sobre ella como una niña pequeña. Y a Katie sí le importaba. Todas las mañanas acudía a la sala, trayendo consigo una bolsa de alimentos adecuados para la dieta de su pupila. Preparaba diferentes comidas para Leslie y Lucy, que, aunque insípidas y dietéticas, eran mucho más sabrosas que la escasa cocina del hospital. Katie lavó a sus pupilas, las ayudó a ir al baño, las aseó después de dormir y empezó a darles de comer. Les daba de comer literalmente con una cuchara, con destreza y cuidado, engatusándoles suavemente para que se comieran toda la ración. Conseguía tratar a sus pacientes con severidad y afecto al mismo tiempo, y esta manera de ser resultaba agradable a Lucy, pero también le molestaba. Un par de días después, le pidió a Katie que le dijera a Betty que llamara a Elizabeth y le contara todo. Esperaba que su hija se apresurara a ir al hospital y sustituyera a esa estúpida gallina de Irina como enfermera. Ya estaba intentando convencer a Katie de que no se quedara en la sala. «Debe de ser duro para ti cuidar de mí», dijo Lucy con voz compasiva. «En absoluto», dijo la enfermera. «Solo 2 pacientes, es un complejo». Cuando estaba a cargo de todo el departamento, era cuando tenía que correr de un lado a otro.
Y contigo tengo tiempo hasta para leer un libro. Pero te pasas todo el día aquí. ¿Y tus gatos? ¿Los has dejado desatendidos? Lucy fingió preocuparse. Los gatos no se echarían a perder, sonrió Katy. Mi cuñada se ha mudado y le he dado todas las instrucciones sobre la alimentación y todo lo demás. También está cuidando de Malor después de su operación, así que tendremos que esperar un par de semanas antes de poder volver a sacarla a la calle. Ya está, le he hecho pasar un mal rato a tu cuñada, se lamentó Stone. En absoluto, rió la enfermera. Ella está contenta. Dice que comparado con la limpieza constante de una casa de 2 pisos y el cuidado diario de 3 hombres adultos, este es mi hijo y mis nietos, es decir, que tengo un recurso para ella. Katy tenía una respuesta para todo. Y, para sorpresa de Stone, realmente no estaba descontenta con su situación. Ni intentó utilizarla, por ejemplo, para hacerse amiga de su vecina, para acercarse a ella. Después de los procedimientos obligatorios, la enfermera solía sentarse a leer un libro o a charlar con Leslie, si así lo deseaba. No imponía la comunicación a sus pupilas, ni las atosigaba con preguntas más allá de las obligatorias sobre su bienestar. Si se hubiera tratado de un desconocido, su presencia no habría pesado en absoluto sobre Lucy. Pero se trataba de Katy, a quien Stone se había acostumbrado a detestar durante el último año. De modo que la mujer esperaba a diario a su hija, y a diario preguntaba a la enfermera si Betty había mencionado haber llamado a Elizabeth. Ella contestaba negativamente cada vez, y Stone pensaba con pesar, supongo que aún no se ha comunicado, la mañana no empezó exactamente según lo previsto. Después de lavar a Lucy y darle de comer caldo y migas de pan, Katy se acomodó en una silla junto a la ventana. La enfermera normalmente iba a lavar los platos después del desayuno, luego traía un cubo y una fregona y empezaba a ordenar la habitación. Hoy se había roto el ritual habitual. Esperaré al médico, dijo la enfermera. Ayer le hicieron pruebas, quiero preguntarle cómo van los resultados, cuál es el pronóstico. ¿Esperas saber cuánto tiempo estarás conmigo? Lucy sonrió. No, Katy parece un poco ofendida. Solo necesito saber a qué atenerme. Quizá algún medicamento para acelerar la recuperación. No te preocupes, si no te encuentras bien, no te molestaré, me sentaré tranquilamente. ¿O quieres que te lea un libro? Katy sacó otra novela de bolsillo con una cubierta de colores brillantes. Muy buen autor, dijo con voz complacida. Me encanta leerla. Escribe con facilidad, y lo más importante, todo es fiel a la realidad. ¿Puedo pedirle algo? Lucy extendió la mano para coger el libro y echó un vistazo a la portada. Desde la desesperación, una madre de muchos hijos entregó a su hija a un viejo oligarca, y al cabo de un tiempo toda la familia vino a visitarlos. Leyó el resumen, y se rió. Katy, ¿cómo es la vida aquí? ¿Conoces a muchas familias con muchos hijos a las que los oligarcas emparejen? ¿Cuál es el problema? La vecina se sorprendió. Yo, por ejemplo, mi abuelo y mi abuela se casaron así. ¿Tu abuelo era un oligarca? Leslie alzó la voz desde la cama. Vaya. ¿Había oligarcas en aquella época? Bueno, no, claro que no. Katy vaciló. Pero mi abuelo era comerciante, del primer gremio, por cierto. Comerciaba con mercancías femeninas. Tenía su propia casa de comercio en Nueva York, y algunas otras tiendas por la región. Abastecía a la familia imperial con varias baratijas femeninas, ¿sí? Así que, en aquellos días, era un oligarca. Un comerciante, entonces, pensó Lucy. Supongo que el regateo está en la sangre de la familia. Vaya, se maravilló Leslie, ¿y hablarme de ella y de su abuela? Por favor. ¿Por qué no te hablo de ellas? Convino Katy, complacida. Lucy, ¿interrumpimos tu charla? No, no, en absoluto, dijo Lucy cortésmente. No podía soportar discutir con su enfermera y compañera de cuarto. A mí también me gustaría oírlo. Muy bien, entonces, dijo Katy plácidamente. Pasaremos el tiempo hasta que venga el médico. Bueno,
Mi abuelo era comerciante del primer gremio. Tenía su propia casa en Nueva York, y una mansión en un pueblo cercano, a donde iba a pasar el verano. Era un hombre de negocios serio. La abuela Maddie dijo que ganó millones. Incluso patrocinaba escuelas infantiles, pagaba becas a estudiantes superdotados de familias pobres. Y todo le iba bien, pero Dios no le dio hijos. Su primera esposa era una despilfarradora. Vivieron juntos unos 10 años, quizá más, y ella seguía sin quedarse embarazada. Y luego murió de tisis. Mi abuelo enviudó en el momento oportuno. Empezó a pensar en un nuevo matrimonio. Realmente quería un heredero. Siempre decía, he creado un buen negocio, sería una pena que se perdiera tras mi muerte. Debería pasárselo a alguien. Bueno, ahí lo tienes. Y la abuela Maddie era de una familia noble. Vaya. Lucy sonrió irónicamente en contra de su voluntad. Entonces, ¿tienes raíces aristocráticas? Por parte de mi abuela, sí, convino Katie. ¿Para qué sirve la aristocracia? Hizo un gesto irritado con la mano. Solo sirve para leer en las novelas. Pero en la realidad no sirve de nada, ya sabes, un refrán así, en la barriga seda, y en la barriga chasquido. Así vivía la familia de Dasche. Un título nobiliario, un largo pedigrí, pero apenas llegaban a fin de mes. Su padre era un derrochador, y su propia fortuna dilapidada, y el capital de la bisabuela dilapidado. Todos iban a restaurantes, jugaban a las cartas, iban a complejos turísticos. Y que hay 7 niños en casa, que debe ser criado de alguna manera, y no pensó. Tenían un patrimonio, pero se lo quitaron por deudas. La casa en la ciudad se mantuvo en los últimos centavos y no tirar ya, pero bisabuelo no quería renunciar a ella y pasar a apartamentos alquilados. Era un golpe para su reputación. Mantenía criados, renovaba muebles, organizaba cenas. Hizo todo lo posible para crear la apariencia de riqueza, en general. Y quebró, por supuesto. Cuando se enteró de que estaba en bancarrota, se pegó un tiro en la cabeza. ¿Así de simple? Y no le importó que su bisabuela se quedara con un montón de hijos y muchas deudas. Tuvieron 7 hijos, mis bisabuelos. El hijo mayor, luego la abuela Maddie, y 5 menores. Y a todos había que enseñarles, alimentarlos, organizarlos. Les quitaron la casa en la bancarrota. La bisabuela desbandó a los sirvientes, vendió lo que pudo, alquiló un pequeño apartamento. Allí se mudaron. La niñera se mudó con ellos, ya era mayor, no quería dejar a los niños. Llevaba toda la casa, cuidaba a los niños, trabajaba por alojamiento y comida. Y en lugar de una institutriz, mi bisabuela se ocupaba ella misma de los más pequeños. Baba Maddie decía que les enseñaba de todo, historia, literatura, idiomas, dibujo. Era una mujer culta. No entiendo cómo tenía tiempo para todo, Katie negó con la cabeza y continuó. Su bisabuela le consiguió un puesto a su hijo mayor. Y entonces la abuela Maddie creció, 15 años. Es hora de sacar a la niña, de buscarle novio, pero ¿qué pasa? No les queda ni un vestido decente, están todos gastados. Había planeado un baile de debutantes, y la abuela Maddie podría asistir por estatus social. Pero materialmente. Pero era imposible perderse el evento, aún era una oportunidad. Así que mi bisabuela fue a pedir dinero a sus parientes, cercanos y lejanos, para reunir a mi abuela para el viaje. Pasó mucho tiempo en todo tipo de salas de recepción, y mi abuelo se fijó en ella. En una de ellas, mi abuelo hablaba de negocios. Quería una esposa que produjera un heredero. La abuela Maddie era joven, así que había una buena oportunidad. Venía de una familia numerosa, y ninguno de los hijos había muerto, así que tenía una buena herencia. Y no es rica, así que no es exigente, por lo que no necesitará mucho dinero. Preguntó por la familia de mi bisabuela y vino a hablar con ella. Prometió que mantendría a la familia, y que si la abuela Maddie le daba su primer hijo, él proporcionaría una dote a sus hermanas menores. También exigió que la novia fuera examinada por un médico y le dijera si había algún obstáculo de salud para tener un hijo.
tales condiciones. Era como elegir un perro de raza. Dijo Leslie confusa. Más o menos, Katy estaba de acuerdo. Pero en aquella época las novias solían elegirse así, por pedigrí y en beneficio propio. Entonces no se pensaba mucho en el amor, solo en los libros. Así que Lucy se sintió de repente fascinada por la historia. ¿Su bisabuela estaba de acuerdo? ¿Dónde podría ir? El cuentacuentos dijo en tono evidente. Un mesalliance, por supuesto. Vaya, ¿qué palabras conoce nuestra enfermera? Se maravilló Lucy. Mesalliance, continuó Katie. La abuela de Maddie era de familia noble, una familia antigua, y su abuelo era comerciante. Tenía más de 50 años, y Maddie 15. Pero la bisabuela se dio cuenta de que difícilmente podría encontrar un novio mejor para su hija en su situación. Habría todo tipo de comadrejas persiguiendo un título, y si había un noble, sería tan pobre como ellas. Pero mi abuelo era un hombre sólido, digno de confianza, con reputación, y prometía mantener a la familia. Así que mi bisabuela se decidió. ¿Y la abuela Maddie?, preguntó Leslie con interés. Nadie preguntó a la abuela Maddie, hizo un gesto con la mano. Simplemente se enfrentó al hecho. Pero era una chica sensata, no discutió. Solo me dijo que era humillante ser examinada por un médico. Yo escuchaba sus historias y pensaba, 15 años, qué chica. Ahora tengo una nieta de 16, la miro, bueno, una niña es una niña. Ella sigue jugando con muñecas, entonces, ¿qué matrimonio, qué niños? Y entonces pensaban que ya era una edad bastante adecuada para asumir el papel de ama de casa, esposa y madre. Entonces educaban a las niñas de otra manera, intervino Lucy. Estaban preparadas para ese destino. Y tu abuela, creo, no te habría llevado la contraria. Sabía que era su deber salvar a su familia. Y el deber, para la gente de su origen, es muy importante, por encima de todo. ¿Una educación aristocrática? Terminó con sentido. Tal vez, tal vez. Katy asintió. Pero seguí sintiendo pena por ella cuando me contó todo aquello. Su bisabuela estaba preocupada por su hija, por supuesto. Después de todo, había una gran diferencia de edad con su marido, y ella tenía que dar a luz lo antes posible. ¿Y si ese comerciante empezaba a hacerle daño? ¿Y si la concepción no funcionaba? Había todo tipo de «y sí». Pero todo salió bien para la abuela Maddie en este matrimonio. Un año después de la boda, dio a luz a su primogénito, un hijo, como estaba previsto. El abuelo vio al niño, dice ella, y lloró de felicidad. Y desde entonces estuvo dispuesto a llevar en brazos a su joven esposa y nunca le negó nada. La abuela Maddie contaba que cuando su bisabuela venía a visitarlos, veía cómo la trataba su abuelo, entonces solo asentía con la cabeza. Era un mercader, de clase comerciante, pero era tan amable y respetuoso con su mujer que ella no había visto un trato así por parte de todos los nobles. Y de su marido, mi bisabuelo, aún más. Ella estaba preocupada por nada. Baba Maddie dio a luz a 2 niños más, un segundo hijo y una hija, mi madre. Y mi abuelo cumplió su promesa de mantener a la familia de la abuela Maddie, les alquiló una buena casa y criados. Hizo que los más jóvenes fueran a escuelas de gramática e internados, dio una dote a las hermanas y les pagó los viajes por el mundo. En general, naturalmente, salvó a toda la familia. Al menos la bisabuela vivió su vida en paz y prosperidad. ¿Por qué solo la bisabuela?, preguntó Leslie. ¿Y tu abuela Maddie no vivió en la prosperidad? ¿Y los millones de la familia? Katie miró a la niña con afecto y condescendencia, como se mira a un niño que ha hecho una pregunta evidentemente estúpida y un poco inapropiada, pero no con malicia, sino simplemente por ignorancia. Fue en el cambio de siglo, querida, dijo con calma. Mi madre nació justo antes de la revolución. Mis tíos, por supuesto, eran mayores, pero igualmente adolescentes. Y cuando llegaron los bolcheviques, fusilaron a mi abuelo, nacionalizaron sus tiendas. Y mi abuela y sus hijos fueron desalojados de la ciudad como un elemento ajeno a su clase. No supo lo que pasó con sus hermanas y hermanos hasta su muerte.
En ese momento tuvo miedo de acudir a ellos en busca de ayuda, como si ellos mismos no fueran a ser golpeados. Y entonces todos se confundieron, no se les puede encontrar. En aquella época mucha gente cambiaba sus apellidos y falsificaba documentos para ocultar sus orígenes, y viajaba por todo el país. Uno nunca sabría dónde y con qué nombres buscar a sus parientes. Baba Mahdi y sus hijos vagaron por las provincias durante mucho tiempo. El hijo mayor se hizo revolucionario, se alistó en el Ejército Rojo y desapareció en algún lugar durante la Guerra Civil. El hijo menor murió de difteria. Era un pueblo pequeño, de unos 20 metros. Lo convirtieron en una sucursal de una gran granja colectiva, le dieron trabajo y una casa. Mi madre creció allí, conoció a mi padre y se casó. En el año 30 nací yo, y luego nacieron mi hermano y mi hermana. La abuela Mahdi nos cuidó. Y así fue como vivimos. Oh, Katie, exclamó Leslie. Eras solo una niña durante la guerra, ¿verdad? ¿Recuerdas algo de ella? ¿Puedes hablarme de ella? O no, si no quieres, si te duele, no me lo cuentes. ¿Te evacuaron, no? Evacuada. Katie dijo la palabra irritada. Jesús, chicas. Evacuaron a gente del pueblo, fábricas con sus empleados, institutos científicos, fábricas, gente que era potencialmente valiosa para el Estado, ¿sabéis? ¿Y quiénes somos nosotras? Kolkozniki. Arar la tierra y arrancar malas hierbas no es una especialización valiosa, cualquiera puede ser entrenado para hacer eso, incluso cualquier estúpido. ¿Por qué debería el Estado malgastar recursos evacuando pueblos? Cuando acabe la guerra, encontrarán a alguien a quien exiliar a granjas colectivas y el concepto de tierras vírgenes. Lo siento, Katie, dijo Lucy conciliadoramente. Supongo que aún estoy débil y mi cabeza no quiere pensar. No me di cuenta de que tu infancia transcurrió durante los años de la guerra, por eso te hice preguntas tontas. No tienes que decírmelo si no quieres recordar, nació un año antes de que empezara la guerra, y no recordaba para nada los años de la guerra. Recordar, dijo la enfermera en un tono bastante conciliador, pero con un evidente toque de amargura. Si alguna vez lo hubiera olvidado. Se lo diré ahora que he empezado. Y nuestro médico se ha retrasado en alguna parte. Ambos pacientes callaron y miraron al narrador con expectante simpatía y gratitud. Katy respiró hondo, haciendo acopio de sus pensamientos, o tal vez de su espíritu, para el relato. Nuestro pueblecito era pequeño, de unos 20 metros. No recuerdo cómo se llamaba, y ahora no lo sé. Vivíamos sobre todo de huertos, no teníamos ganado, era caro y molesto. Trabajar en la granja colectiva nos quitaba mucho tiempo. La única mascota que teníamos en casa era un gato, más que punto. Por supuesto, pensó Lucy. ¿Dónde se puede ir sin un gato, Katy? Mientras tanto, sonreía amablemente. Se notaba que se alegraba de pensar en más que. La abuela Mahdi decía que ese gato era nuestra niñera. Mi abuela me sacaba al patio, me cercaba con bancos para que no me escapara gateando, y ella correteaba por el patio o cavaba en el huerto. Me siento, pero me aburro y lloro. Y entonces más que viene hacia mí. Alrededor me frota, me lame la cara, las patas se tocan, me calma, así. La abuela solía decir, la frotas por las orejas, y su cola mordida, y sus patas atadas en pretzels, pero ella aguanta. Ella entiende que es un niño, no se le puede hacer daño. Así que me cuidó a mí, y luego a los más pequeños. Pero esos ya son menos, yo ayudaba de canguro allí. Y más que me seguía por todo el pueblo como un perro. Me veía ir a todas partes. Cuando empezó la guerra, se llevaron a todos nuestros hombres al frente, y a mi padre también. Solo quedaba un hombre en todo el pueblo, el tío Archie. Su casa estaba enfrente de la nuestra, venía a menudo a visitarnos como vecino. Así le llamaban los más jóvenes, Archie, no sabían pronunciar Sergei. Era cojo, caminaba en una silla de madera, donde serviría un hombre así. Pidió trabajo, pero lo rechazaron. Y nos quedamos solo con mujeres y niños y algunos ancianos. Está claro que los pueblos de alrededor fueron tomados rápidamente. Pero nosotros no sabíamos nada.
Nuestro pueblo estaba en las afueras, nos enterábamos de todas las noticias solo por la radio, no había otra manera. Oíamos el estruendo de los combates desde lejos, pero no sabíamos qué pasaba, quién ganaba. Pero nuestra ignorancia no duró mucho, el narrador volvió a callar, miró a la ventana y luego a la puerta. El médico tardará mucho en venir hoy, murmuró, como para sí misma. Luego suspiró y siguió hablando. Era un verano caluroso, seco. Pero aquel día era especialmente caluroso. Mamá y Maddie sacaron los colchones de plumas y las almohadas fuera y los tendieron para que se tostaran al sol. Abrieron el sótano para que se secara un poco. Teníamos 2 sótanos, uno en la casa y el segundo fuera, en las afueras de la parcela, donde guardábamos las patatas. Todas las patatas habían salido durante el invierno, así que la abrieron para freírlas. Estábamos todos fuera con los niños, y mi masque estaba cerca. Yo la acunaba como a una muñeca, de repente, estallaba y se escapaba de mí. La seguí, y salió del patio hacia la bodega abierta. La perseguí y se metió en el sótano. Chillaba y saltaba por las escaleras, era tan hábil. Fui tras ella, pero tropecé y me caí al sótano. La abuela Maddie lo vio y corrió tras de mí. La oigo llamarme desde arriba, pero no puedo levantarme, tengo la pierna muy magullada. Así que se puso a pelear y empezó a bajar detrás de mí. Y de alguna manera se dio la vuelta mientras descendía por el pasillo y dejó caer el soporte, y la tapa del sótano se cerró de golpe sobre ella. Y aunque era de madera y estaba agrietada, era pesada y estaba bien ajustada, por lo que no se podía abrir desde dentro. Bueno, la abuela Maddie bajó hasta mí y me palpó por todas partes. Dijo que no te habías roto nada, Katie, solo te habías golpeado y asustado. Puedes volver a subir sola. Así que subí la escalera, empujé la tapa, pero ella no me soltaba. Y es inconveniente empujarla desde la escalera, no puedes empujarla a ningún lado. La abuela se golpeó, discutió, gimió, volvió a bajar conmigo. Nos sentamos uno al lado del otro, sentados. Más que está aquí, maullando algo. La abuela Maddie la regañó, diciendo que era una mujer malvada que atrajo a Irka hasta aquí y a mí tras ella, niña traviesa. Así que estamos aquí sentados, ¿qué otra cosa podemos hacer? Una espera que mamá nos busque, nos llame, dé una vuelta por el patio y vea que el sótano está cerrado. A lo mejor se da cuenta, o los pequeños se lo enseñan. Estuvimos sentados mucho tiempo, nadie nos buscaba. Había algo de ruido fuera, hicimos algo de ruido en respuesta, pero no mucho. Es inútil gritar, duele golpear la tapa con los puños, y tampoco nos oyen. Me quedé dormido en el regazo de mi abuela Maddie, y a través de mi sueño pude oler carne frita procedente de debajo de la tapa del sótano, como chuletas o, digamos, shish kebab. ¿De dónde saldría la carne a esas horas? Me quedé tumbado, pensando, qué sueño tan bueno. Luego me entró hambre y por fin me desperté. La abuela también dormita, la oigo roncar. ¿Cuánto tiempo dormimos así? Ni siquiera lo sé. Me quejé, diciendo que tenía hambre. Así que me dijo que me arrastrara por la fosa y mirara a mi alrededor. A lo mejor había patatas o zanahorias por ahí. Así que empecé a hurgar. No encontré comida, pero sí un grueso puñal. No sé de dónde salió del sótano. Se lo dije a Baba Maddie, ella lo encontró, lo cogió y empezó a golpear la tapa con él. Era más fácil usarlo que las manos desde la escalera, llegaba desde el suelo hasta el borde del arrastre. Mi abuela consiguió mover un poco la tapa del sótano con ella, y luego la empujó hacia abajo poco a poco. Así nos abrió el camino. Cuando salimos del sótano, vimos que nuestro pueblo había desaparecido. ¿Cómo que había desaparecido?, se maravilló Leslie. ¿Os habéis metido en un mundo paralelo, como en la ciencia ficción? No, cariño, suspiró Katie. Era nuestro mundo, el real. Y las cenizas de nuestro pueblo también eran reales, incluso humeaban en alguna parte. De nuestra casa solo quedaba la isla de la estufa y un montón de troncos quemados. Y de las casas de los vecinos también, donde más, donde menos. Ni casas, ni graneros, humo y cenizas, brasas, ruinas y el olor a quemado por encima de todo. Baba Maddie está de pie, cruzada de brazos,
incapaz de decir una palabra. Yo miro a mi alrededor, no entiendo nada. Más que salió detrás de nosotros, gritando algo. Aquí vemos a un hombre que viene de la parcela vecina. Lo miramos más de cerca y es el tío Archie, todo mugriento, arañado y raspado. Nos contó todo, cómo fue, estaba escondido en la casa del calor. Oyó un ruido en la calle, miró por la ventana y vio alemanes en motocicletas entrando en el pueblo. Se pararon en medio de la calle, se dispersaron por los patios y empezaron a sacar a todo el mundo de las casas. Registraron graneros, casas de baños, todas las dependencias, en general. Uno de los soldados agarró a nuestra madre y empezó a girarla en todas direcciones y a apretarla, a tocarla. Era guapa, así que decidió divertirse. Pero mamá se dio la vuelta, cogió una pala y le atacó. Mientras él esquivaba, otro soldado saltó por detrás y golpeó a mamá en la cabeza con una ametralladora. La culata del fusil le atravesó la cabeza. Cayó al suelo, la arrastraron a la casa, metieron a los niños con ella y la encerraron. Entonces Archie vio que los soldados se acercaban a su casa. Tenía una casa extraña, con 2 entradas. Una puerta daba a la calle, y la otra, desde la casa, al huerto. Así que saltó por la segunda puerta y cayó en el huerto de frambuesas. Tenía un espeso huerto de frambuesas, desatendido, todo enredado. Así que se escondió allí, entre los arbustos, para que no lo vieran. Observó todo desde allí. Los alemanes reunieron a todos los aldeanos en la calle, mujeres y niños mayores en una columna. Al resto los metieron en las casas más cercanas y los encerraron, rociaron las casas con gasolina y les prendieron fuego. Era un verano caluroso, seco, y la gasolina también. Prendió fuego rápidamente. Las mujeres gritaban, los niños lloraban, la gente encerrada en sus casas aporreaba las ventanas. Una tía saltó de la columna, corrió a su casa, su madre estaba tendida, sin poder caminar. Entonces le dispararon con una ametralladora. Y llevaron a nuestros aldeanos por la carretera, disparando solo hacia arriba. Y Archie, tan pronto como la columna desapareció, se arrastró por los arbustos hasta una cuba con agua. Se zambulló y esperó a que pasara el fuego. Y cuando el fuego se extinguió, recorrió el pueblo para ver si alguien más había sobrevivido. Así fue como nos encontró. Archie dijo: estoy sentado aquí mirando todo esto, apretando los puños, llorando como un niño pequeño. Y me doy cuenta de que no hay nada que pueda hacer. No voy a ayudar a nadie, solo voy a conseguir que me maten. Y estoy tan disgustada por ello. Una mujer joven agarró una pala, no tenía miedo. Pero yo, un hombre, un soldado, he pasado por la guerra, y estoy sentado en los arbustos, pero esto lo dijo después. Pero entonces, en cuanto me lo contó todo, mi abuela Maddie se dio la vuelta y caminó hacia nuestra casa. Recuerdo que iba caminando, con la espalda recta. Siempre tenía una buena postura, desde pequeña la educaron para no encorvarse. Pero entonces, esa espalda recta tenía algo que daba miedo. Como si se hubiera convertido en madera, como si no fuera una mujer viva, sino un ídolo pagano flotando en el suelo, pesado y torpe. La abuela llegó hasta donde estaba el porche, se desplomó en el suelo y aulló. Katie guardó silencio. Luego se volvió hacia su vecina. Tú dices, Lucy, educación aristocrática, dignidad, ese tipo de cosas. Pero yo te digo que en los momentos de más amarga pena, de más negra desesperación, todo ser viviente, aristócrata, campesina, loba, lobo del bosque y perro vagabundo, aúlla de la misma manera. Era un aullido terrible, que venía de dentro, retorciendo todo el cuerpo. Archie y yo estábamos mirando, pero no podíamos movernos. Pensé que deberíamos acercarnos a consolarla, pero aquel terrible aullido nos encadenó al lugar como si estuviéramos aturdidos. Más tarde me di cuenta de que entonces no habríamos hecho nada, como se puede consolar cuando un hombre pierde de repente a su hija, a sus nietos, su refugio, toda su vida, de hecho. La abuela Maddie debería haberlo gritado todo ella misma, llorar, dejarlo salir todo. No hay ayuda en un caso así, depende del propio hombre. Lo principal es no interferir con él. Lucy bajó los ojos. No sabía qué decir. Nunca antes había experimentado tales emociones,
incluso la muerte de su marido y de sus padres la había dado por sentada e inevitable. Pero la historia de la enfermera la había sacudido. Y no solo a ella. Dios, qué terrible. Leslie murmuró y sollozó. Después fuimos al bosque, continuó Katie, sin prestar realmente atención a los sollozos. Al principio intentamos ir a un pueblo vecino, a otro, pero fue inútil, alemanes por todas partes. Entonces decidimos escondernos más profundamente y esperar a que vinieran nuestros soldados. No podían dejar de venir, ¿verdad? Pero rápidamente nos dimos cuenta de que no podríamos sobrevivir ni siquiera un verano en el bosque. No teníamos nada con nosotros, ni herramientas, ni ropa de abrigo, ni comida. Solo Archie tenía un cuchillo, lo había cogido cuando salió corriendo de casa. Y un cubo del pozo, en el que solían llevar las brasas del fuego. Lo guardábamos como la niña de nuestros ojos, era como la muerte quedarse en el bosque sin fuego. Así que los tres nos fuimos a la región vecina. Los cuatro, claro, más que fue con nosotros, me negué a ir sin ella. Convencí a Baba Maddie. Que la llevaría en brazos todo el camino, pero que no la dejaría. Y a la abuela no le importó. Ella dijo, ¿cómo puedo dejarla aquí cuando nos salvó la vida? Si no te hubiera traído al sótano, Katie, estaríamos aquí tirados en las ruinas como carbones. Y se disculpó con Maske, diciendo, no debí burlarme de ti en el sótano, gata. Si lo hubiera sabido antes, habría enviado a mi hija y a mis nietos a correr detrás de ti, de todos modos, Maske vino con nosotros. En parte la llevaba en brazos, en parte corría a mi lado. Tampoco entonces caminábamos rápido, no teníamos mucha fuerza. Vagábamos hambrientos, desenterrábamos raíces y masticábamos hierba. Luego, en pleno verano, llegaron las bayas y las setas, se hizo más fácil. Así que Maske, imagínate, nos alimentaba. Cazaba anguilas, o pájaros más grandes, o ranas, y nos las traía. Archie las cortaba, las asaba en trozos sobre ramitas en el fuego, y nos las comíamos. ¿Comíais ranas? Leslie no podía creerlo. Nosotros también comíamos ranas, convino el cuentacuentos. ¿Por qué no íbamos a comerlas? Los franceses las comen, pero, ¿qué somos nosotros peor? Al final Maske nos salvó. Ya cerca del otoño estábamos agotados, y nunca llegamos a la región vecina, nos perdimos, no había otro camino. Y una mañana ella nos despierta y nos llama para ir a alguna parte. Se apartaba un par de pasos, se daba la vuelta, nos miraba y maullaba. Así que la seguimos. Parecía un páramo impenetrable, pero ella seguía llamándonos. Caminamos, no sabemos por qué, pero caminamos. Y finalmente llegamos a un campamento partisano. Estaba tan escondido que ni nosotros mismos lo habríamos encontrado. El gato es una bestia, entiende esas cosas mejor que un hombre. Olió el refugio y nos guió hasta él. Nuestro Salvador, vivimos un tiempo en el campo, nos recuperamos, descansamos, comimos un poco. Y entonces los partisanos nos enviaron a Maddie y a mí al ferrocarril, tenían a su propia gente en la estación, como llamarlo correctamente, no lo sabía entonces, y ahora no lo sé. En general, nos pusieron en el tren con los evacuados, con él estuvimos allí. Allí es donde finalmente nos establecimos. La abuela Maddie vivió conmigo toda su vida, hasta los 90 años. También tuvo bisnietos. Y dondequiera que viviéramos con ella, siempre alimentábamos a los gatos de la calle, los tratábamos, los cuidábamos hasta que recuperaban la salud. Dábamos las gracias a toda la familia de gatos por estar vivos. Y todavía lo hago. Si no fuera por el gato, yo no estaría en este mundo. ¿Qué hay de tu Musia? ¿No te la llevaste contigo a Sverdlovsk?, se preguntó Leslie. No, Katie negó con la cabeza. Maske y Archie se quedaron en el campamento partisano. Archie quería vengarse del pueblo y de sus compañeros, así que se unió al movimiento partisano. No se fijaron demasiado en su pata de palo. Maske se negó a venir con nosotros. Pensamos que nos hizo saber que nos había ayudado tanto como había podido. Y solo era bienvenida en el campo, había tantos ratones en los fosos.
Así que nuestra gata, considera, también se fue con los partisanos, terminó el cuentacuentos con una sonrisa. Tú, Katy, también deberías escribir libros, dijo Leslie. ¡Qué destino! La niña seguía con los ojos húmedos, pero el gato partisano parecía haberla animado un poco y tranquilizado. No, Katy hizo un gesto con la mano. Rusia está llena de destinos así, solo hay que escarbar. Allí es donde la gente es inflexible. Allí es donde todo el mundo tiene una noción del deber y la dignidad, no importa si son aristócratas o campesinos. Lucy captó el comentario, pero no replicó. Estaba demasiado conmocionada por la historia que le había contado su vecina. En el alma de una mujer se levantó a la vez y el horror, y la lástima, y la vergüenza, y la vergüenza, y la empatía, y la admiración. Hasta que todo esto no se asentará, no quiero hablar en voz alta. Y no tengo libros para escribir, agregó la enfermera. Soy yo quien puede hablar bien en voz alta, pero sobre el papel no puedo encadenar dos palabras. Incluso las letras siempre me han resultado difíciles. Ahí está nuestro médico. Evan, te estamos esperando. Mamá, despierta. Lucy escuchó a través de su sueño, no quería abrir los ojos. Durante toda la noche repitió en su cabeza la historia de Katy, empatizó con las pruebas que la anciana y su familia habían soportado, se compadeció de sus penas, le horrorizaron las visiones del pueblo quemado y de la mujer con una pala, luchando contra los soldados alemanes. Se corregía a sí misma por ser tan fría y arrogante con su vecina, por considerar la amabilidad hacia ella por debajo de su dignidad, por burlarse de que jugueteara con los gatos. Por todas estas preocupaciones solo conseguía conciliar el sueño por la mañana. ¿Y entonces? Mamá, ¿despierta? Mi voz sonó irritada, una mano fuerte agarró el hombro de Stone y lo sacudió. La mujer abrió los párpados a regañadientes, pero enseguida se animó. Elizabeth estaba de pie frente a la cama. Elizabeth, mi hija. Lucy estaba a la vez avergonzada y encantada. ¿Betty por fin te ha entendido? ¿Betty? Sí, llamó hace una semana, se encogió de hombros. No he tenido tiempo de salir a verte. Ya sabes, negocios. Y tus horas de visita son terriblemente inconvenientes. Acabo de llegar, le di 10 libras a la enfermera para que la dejara entrar en la sala. Leslie se retorció en la cama de al lado, levantó la cabeza, mirando con curiosidad a la invitada. Hola, dijo. Elizabeth ignoró el saludo. Veo que tienes un buen sitio aquí, una habitación del segmento VIP. Eso me dijo la enfermera que me dejó entrar, explicó la chica. Vamos, dijo, aquí tenemos habitaciones VIP. Bueno, me lo imaginaba, ya lo creo, mi madre no va a mentir con todo tipo de... Lucy sintió que se ruborizaba. ¿Cómo te va?, le preguntó a su hija. Sí, bueno, estoy bien, murmuró Stone. De pronto se sintió incómoda hablando así con Elizabeth, dormida, sin lavar y con sueño después de una noche agitada. Además, su vejiga empezó de repente a recordarle a sí misma. Elizabeth, hay un recipiente debajo de la cama, dijo Lucy tímidamente. Dámelo, por favor. ¿Dónde está tu enfermera?, se preguntó la hija, sin moverse de su asiento. Me han dicho que una abuela te está siguiendo hasta aquí. ¿Has contratado a alguien? Es una vecina la que me cuida, explicó la mujer. ¿Una vecina? ¿Cuál es? Creo que nunca has hablado con nadie aparte de Betty. Elizabeth se sorprendió, y parecía haber olvidado por completo la petición de un barco. La nueva vecina del patio, Katy, le explicó Lucy. ¿La loca de los gatos? Su hija enarcó las cejas. ¿Eres amiga suya o algo así? Cuidado, mamá, ten cuidado. Dicen que los zoos son contagiosos. Pronto, también, estarás en las calles pulgosas mestizas. Lucy se sonrojó aún más. Se arrepintió de que una vez, en un arrebato de irritación, le hubiera descrito a su hija a la nueva vecina y sus emociones respecto a ella. Por el rabillo del ojo, la mujer se fijó en la cara de Leslie. La muchacha apenas pudo contenerse para no cortar en seco las cavilaciones de Lizzie y salir corriendo en defensa de Katy. Sin embargo, de repente se dio cuenta su hija,
dijiste que trabajaba de enfermera. Pues eso, recibirás cuidados profesionales. Bien por ti, ya sabes a quién acudir. Aunque, por supuesto, prefiero tener una enfermera que una enfermera. Pero eso es probablemente más caro, ¿no? Usted, probablemente, con su tratamiento, y ya en un centavo, dada la habitación que... Elizabeth, la nave, trató de recordar a Lucy, pero entonces se abrió la puerta y entró Katie, cargada con una bolsa de la compra, como de costumbre. Buenos días, saludó afectuosamente. Oh, ya tenemos visita. ¿No es un poco pronto? Hay una razón para el régimen. Yo no encajo en tu régimen, dijo Elizabeth. No puedo dejar a los clientes por pasar la mitad del día en los hospitales. Por supuesto, dijo Leslie, como para sí misma. Los clientes son más queridos que una madre. Elizabeth se volvió bruscamente hacia la chica, y Lucy se dio cuenta de que estaba a punto de estallar un escándalo. Se apresuró a intervenir. Katie, esta es mi hija Elizabeth, dijo. Tiene una agenda muy apretada. No nos denuncie a los médicos, si es tan amable. Elizabeth, ella es Katy. Oh, tú eres la que cuida de mamá, dijo la hija. Estupendo, no se le ocurrió saludarla, por supuesto. Ya que tu enfermera está aquí, iré yo, no te molestaré, dijo Elizabeth. Por cierto, ella también te conseguirá un bote. ¿No esperas al médico? ¿Podríamos charlar?, preguntó la enfermera. ¿Por qué iba a hacerlo?, se sorprendió Elizabeth. Veo que mi madre está viva, bien atendida, ¿qué más? De todas formas, no entiendo nada de términos médicos. Y su médico probablemente me regañará por violar el régimen. Recogió su bolso y se volvió hacia Katie. ¿Te debo algo? ¿Qué quiere decir? La mujer no la entendía. Bueno, por cuidarte, le explicó Elizabeth. Estás perdiendo el tiempo, tu energía. Katy frunció ligeramente el ceño. No te debo nada, no pasa nada, replicó con severidad. Solo estoy ayudando, humanamente, de vecina. Está bien, se calmó al instante. Sí, por cierto, mamá, te he traído un invitado, casi se me olvida. Su hija rebuscó en su bolso y puso sobre la mesilla de noche una bolsa regordeta llena de cheburecs aromáticos fritos y gordos. Las mujeres la miraron perplejas. Lucy sintió ganas de llorar, o de caerse por la litera de vergüenza. Su suegra se había vuelto loca ayer, explicó Elizabeth sin pudor. Frió una palangana entera. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Harry tiene gastritis, yo estoy a dieta, y los chicos no comen esas cosas. Ya conoces a los adolescentes de hoy, lo único que quieren comer son hamburguesas y pizza. Es hora de que te vayas, Elizabeth, dijo Katie, repentina y firmemente. La chica no discutió y desapareció rápidamente por la puerta, despidiéndose de su madre con la mano. Se hizo el silencio en la habitación. Lucy se cubrió la cara con las manos. Leslie dijo lentamente y con sorpresa, ¿qué demonios es esto? Pero Katy silenció a la muchacha con una rápida mirada. Se inclinó hacia su sala, pero Evan entró con su ronda matutina. Cuando vio el paquete en la mesilla de noche, se quedó inmóvil en medio de la habitación y miró furioso a la enfermera. Katie, dijo, amenazador. ¿Qué haces? ¿Qué pasa con las lentejas? A Lucy le extirparon la vesícula y pasamos horas en el quirófano intentando mantenerla con vida. ¿Y quieres deshacer todo nuestro trabajo? Todos los niños saben que se necesita una dieta estricta después de una operación así, y tú, con tu experiencia en nuestro campo. ¿En serio vas a alimentar con eso a tu pupilo? ¿Qué clase de sabotaje es este? Stone se abrazó a la almohada. Ya estaba terriblemente avergonzada de su hija y de su regalo inapropiado, que mostraba tan descaradamente su desprecio por su madre. No tenía ni idea de cómo explicárselo a la doctora. Recordó con amargura cómo había esperado a Lisa, con la esperanza de que cuidara de ella, de que se deshiciera de su desamorada vecina. Y se burló de sí misma. ¿Había olvidado lo que era su hija? ¿Cómo se atrevía a imaginarla como enfermera? Y para aumentar la angustia mental, su vejiga estaba cada vez más activa.
Evan, Katie se acercó corriendo. ¿Qué te parece? He traído esto para ti, quiero decir, no solo para ti, para todo el residente y las enfermeras. ¿Sabes? Me volví un poco loca anoche, hice un tazón entero. Mi hijo tiene gastritis, mi nuera está a dieta. Y los nietos no comen esas cosas, quieren hamburguesas y pizza, ya sabes los adolescentes de hoy, despotricó. Sé que vienes con tus rondas, así que las he sacado enseguida para dártelas. Tómatelas ahora, inmediatamente, después de que las rondas tomen el té. Y nos lavaremos con Lucy, porque aún no hemos tenido tiempo, acabo de llegar, llego tarde hoy. Durante esta conversación Katie le deslizó al doctor una bolsa con las desafortunadas lentejas y lo empujó hacia la puerta, habiendo conseguido su promesa de volver en media hora. Tras acompañar a Evan a la salida, la mujer se acercó a la cabecera de su pupila. Lucy, ¿estás bien?, preguntó pensativa. ¿Nos lavamos? Estoy asquerosa, admitió Lucy con franqueza. Nos lavaremos, pero antes, Katy, te lo ruego, dame un bote. Lucy se recuperó poco a poco. Al cabo de una semana y media, empezó a levantarse de la cama, a caminar por la sala y luego por el departamento. El ambiente del quirófano la sorprendió. Solo el pasillo estaba limpio y ordenado. Las salas llevaban mucho tiempo sin repararse y la limpieza en ellas era muy relativa. De hecho, cuando la pintura se desprendía en jirones de las paredes, no era tarea fácil limpiarlas. Por mucho que se esforzaran las enfermeras del lugar, no podían lograr la esterilidad y el aspecto pulcro de las visitas. La mayoría de las salas tenían de 6 a 9 camas. Los estrechos pasillos entre ellas estaban ocupados por mesillas de noche. Cuando era necesario introducir una camilla en la sala, por ejemplo, al colocar a un paciente del quirófano, se armaba un alboroto, se sacaban las mesillas al pasillo, se movían las camas para que pudiera pasar la camilla, se pedía a los pacientes que caminaban que se levantaran de sus asientos durante un rato. Y sobre todo este desorden había un fuerte olor a cuerpos sudorosos, medicamentos, desechos humanos, sangre apelmazada, pus y otras secreciones. Por mucho que se lavara, por mucho que se aireara, por mucho cuarzo que hubiera, era imposible deshacerse de él. Lucy dio gracias al destino por estar tumbada en condiciones más cómodas. Sin embargo, se dio cuenta de que el destino no tenía nada que ver con ello. Incluso después de la visita de Elizabeth se había interesado por la mención de su hija a las salas VIP. Intentó preguntarle a Katie y obtuvo una explicación sencilla. Cuando te traían, no había camas en las salas normales. Podías ir al pasillo o, aquí, a la sala de pago, mientras hubiera plazas libres. Bueno, les pedí que no te pusieran en el pasillo. Es imposible estar en esas condiciones después de una operación. Por suerte, Evan y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, y me siguió la corriente. Stona intentó hacer preguntas sobre el coste de la habitación, cuánto tiempo estaría aquí, qué pasaría si de repente necesitara un lugar pagado. Pero Katy solo bromeó y le dijo a su pupila que no se preocupara por los detalles. El misterio de la plaza VIP llegó a Lucy de forma inesperada, y la estremeció, tal vez, más que todo lo que ya había aprendido sobre su vecina enfermera. Aquel día, 3 semanas después de la operación, Leslie recibió el alta. La chica ya se había recuperado del todo, y bullía feliz por la habitación, recogiendo sus cosas, y soñando en voz alta con que lo primero que haría tras llegar a casa sería darse un baño con espuma perfumada. En la sala había una ducha, pero los pacientes tenían prohibido lavarse, debían esperar a que los puntos estuvieran completamente curados. Así que desde que estaban hospitalizadas, desde que habían podido ponerse de pie y caminar con confianza, solo habían tenido masajes corporales y bidés. Lucy sintió una ligera envidia de la niña. A Leslie la recogió su padre, un hombre de mediana edad, vestido caro y con estilo, que se comportaba con comedida cortesía. La chica se despidió de Lucy con un abrazo y Katie la arrastró para acompañarla hasta el coche. Stone se estiró en la cama y cerró los ojos. Hacía casi un mes que no estaba sola en casa, en relativo silencio. Resulta que lo echaba mucho de menos. Se quedó quieta y disfrutó del vacío que la rodeaba y de la ausencia de sonidos extraños, de la oportunidad de relajarse y de no sujetarse la cara, de descansar de todo el mundo al menos durante unos minutos. Cuando la puerta de la sala sonó suavemente, no abrió los ojos,
queriendo prolongar su soledad un poco más. Tal vez Katie pensaría que se había quedado dormida y se dedicaría a sus asuntos durante un rato. Los pasos de dos personas crujieron en la habitación. Luego se oyó un leve susurro al lado de la cama y la voz de Katie salió en un medio susurro. Bueno, eso es lo que pensaba. Lo dejé debajo de la almohada. Venga, vamos. No tenías que haber subido, te lo habría traído yo misma. Espera, Katie, le respondió una voz de hombre, también amortiguada. Lucy reconoció al padre de Tatiana. He venido contigo a propósito para hablar contigo en privado. Dime, ¿cuánto tiempo tiene que permanecer tu pupila en el hospital? Hasta el final de la semana que viene, es decir, 10 días. ¿Ha decidido qué va a hacer con el pabellón? Katie vaciló. Todavía no. Pero hoy voy a hablar con el director de la sala. Ahora mismo hay una vacante en las habitaciones de pago, y con suerte, no se ocuparán todas en los próximos días, así que no tendremos que preocuparnos. Evan prometió ayudarme con esta conversación. Katie, hay una solución más simple. Pagaré esta habitación por los próximos 10 días. Entonces será tuya, y realmente no tendrás que preocuparte. Lo consideraremos tu pago por cuidar a Tanya. La voz de la enfermera se tornó avergonzada. Recibí mis honorarios en su totalidad. Dejaste que Lucy se acostara aquí, no te opusiste a una segunda cama. Ese era nuestro acuerdo, ¿no? Leslie ha sido dada de alta, ya no necesitas mis servicios. Entonces considera esto una propina, la voz del hombre era insistente. Verás, Katie, no es solo que me hayas ahorrado el coste de una enfermera y la molestia de encontrar una. Veo la forma en que Leslie interactúa contigo, la forma en que se ha vinculado contigo. Eso es más importante para mí que la atención profesional. Has proporcionado a mi hija apoyo emocional, no la has dejado caer en la depresión después de la operación, te has convertido en una verdadera amiga para ella. Eso es muy importante para ella y significa mucho para mí. Estaba terriblemente preocupada en mi viaje de negocios por cómo Leslie se estaba tomando todo. Es una chica hogareña, nunca ha ido a campamentos infantiles, nunca ha estado sola fuera de casa durante mucho tiempo. Me preocupaba que le asustara su nuevo entorno, que se sintiera oprimida por el dolor y el desamparo. Pero ni ayer ni hoy mencionó nada de eso. Pero te alabó hasta el cielo, e incluso pidió permiso para invitarte a visitarnos. Por cierto, ¿aceptarías visitarnos? Sí, por supuesto, dijo Katie, confundida. Yo también aprecio mucho a Leslie. Está bien, dijo el hombre. Entonces vaya a llevarle el libro a Tanya y acuerde con ella el día de su visita. Mientras tanto, iré al departamento de contabilidad y haré un pago por 10 días de uso de esta habitación. Estaré abajo para entregarte el papeleo. Y, Katie, siguiendo con tu modestia, si 10 días no son suficientes, llámame y te pagaré el extra. Es tu propina, ¿recuerdas? Había una sonrisa en la voz del hombre, un susurro de pasos, un suave portazo y Leslie Lvovna volvió a quedarse sola. El diálogo que había escuchado la dejó atónita. Por eso su enfermera también había sido tan diligente en el cuidado de Leslie. Había hecho un trato con su padre para que, a cambio de los cuidados de la niña, dejara que Stone se sentara en su habitación. No quería que su compañera de piso, una extraña para ella, estuviera tirada en el pasillo después de la operación y luego en una habitación estrecha con una docena de camas que olía a rayos. Hay que tener cierta inteligencia, percibir a los demás, anticiparse a sus reacciones. Nuestra Katie no tiene eso, recordó sus propias palabras con vergüenza. Resultó que la mujer que ella creía una enfermera ignorante tenía algo más que inteligencia y empatía, decencia y capacidad para tomar decisiones rápidas. Y compasión, simple compasión humana. Resulta que no solo se aplica a los gatos. Bendita, la llamó Betty. No, no bendita. Solo una persona normal, que logró conservar la pureza de alma y la verdadera nobleza en todas sus pruebas, y no perder la compasión por los demás. Dios, es una pena que no lo viera antes. Lucy, tendremos una cena para celebrar tu alta mañana.
Pescado al vapor, anunció Katie triunfante, sacando las ollas de la nevera. ¿Moi gua? Stone fingió asustarse, la enfermera se echó a reír, y la persona a su cargo rió después de ella. He comprado un salmón rosado para la ocasión, anunció Katie. Y mis gatos están comiendo abadejo ahora, se lo están pasando muy bien. Mi cuñada dijo que no está de acuerdo con oler capelán hervido 2 veces por semana, así que les está comprando abadejo. Oh, me temo que van a volver la nariz hacia arriba en mi pescado barato. ¿Y por qué no compras pescado en las bases mayoristas?, preguntó Lucy, masticando con placer salmón rosado al vapor. Al fin y al cabo, allí es más barato que en las tiendas. Podrías permitirte por el mismo dinero y abadejo. Tendrías que ir, y me cuesta, y está lejos. ¿Por qué no le pides a Betty?, sugirió Stone. Ella y su marido van allí a menudo, toman pedidos de los vecinos, traen lo que necesitas. ¿Qué clase de ahorro es ese?, se rió Katie. Una vez se ofreció a traerme una caja de jamones y le dije que sí. Y cuando la traje, me cobró tanto. Es más barato comprarlo en el mercado más cercano. Dijo que por la entrega, por el tiempo ahorrado, pero, ¿qué querías? Yo no quería eso. Me negué a comprarle esos jamones, le dije que se los comiera usted. No volvió a ofrecérmelo. Lucy preguntó a la enfermera el precio que Betty le había ofrecido, y se sorprendió al oír el mismo precio que siempre había pagado a su vecina. Solo que ella no iba a los mercados de Stone, pues no le parecía un buen lugar para ella, y prefería comprar en las tiendas. Y averiguar cuánto le costaba una caja al coste base, e incluso comprobar la información con Betty, simplemente no se le ocurría. ¿Así que la ágil vecina se aprovechaba descaradamente de eso? Demasiado para la vieja guardia, demasiado para la investigadora principal, la esposa de un académico. Stone se indignó. Por supuesto, no va a enfrentarse a su colega. Pero no va a dejar de comprar para ella, eso es seguro. No por codicia, sino por no querer enfrentarse a la deshonestidad una vez más. Al tomar tal decisión, Lucy se sorprendió un poco de sí misma. Hace un mes, después de haber recibido esa información, difícilmente habría tomado una decisión así. Al contrario, habría justificado a Betty, pensando que la entrega y el tiempo ahorrado realmente valían el dinero, que la cooperación con su vecino sería beneficiosa para ambos, y algo por el estilo. De la misma manera que, por ejemplo, se excusaba constantemente con Lisa. Pero ahora, después de todas las preocupaciones del último mes, Stone decidió firmemente por sí misma aceptar la verdad sobre las personas, por desagradable que pareciera. Y ajustar su comportamiento con esas personas en consecuencia. No le quedaba mucha vida que desperdiciar con quienes la odiaban o la despreciaban, les dieron el alta hacia el mediodía. Para entonces sus cosas ya estaban recogidas y la sala ordenada. Lucy se lavó y secó la cabeza y se puso el vestido y los zapatos que su vecina le había traído de casa. Estaba totalmente preparada para abandonar el pabellón. Mientras bajaba las escaleras, razonaba en voz alta: ¿cómo vamos a llegar, Katy? No hay autobús directo desde aquí, ¿tendremos que cambiar de autobús? ¿Qué autobús, Lucy? La vecina se rió. El coche está esperando. Abrió las puertas del hospital y Stone, atónita, vio un enorme jeep negro que esparcía el olor a gasóleo a su alrededor. Desde detrás del volante, un matón de cabeza rapada sonreía con los 32 dientes. Aquí, Billy ha accedido a ayudar, dijo Katie en tono satisfecho, y arrastró consigo a su atónito vecino. El bandido, llamado Vitalik, saltó del coche, saludó a las mujeres y abrió gallardamente las puertas del jeep. Ayudó a Lucy a sentarse en el asiento trasero y le dijo: puedes montar incluso tumbada si es necesario. El tamaño lo permite, así que no seas tímida. Stone miró la cabina con interés. Sorprendentemente, dentro no olía a combustible, había un agradable frescor y una ligera fragancia a colonia cara. Echando un vistazo por las ventanillas, Lucy se sorprendió de no ver casi gente en las aceras desde la altura del jeep. ¿Cómo te fijas en los peatones, Vitali?, preguntó. Con dificultad, rió el bandido, colocando a Katie en el asiento delantero. Si vienen de frente, hay posibilidades de verlos. Si vienen de lado, no puedo verlos.
Cuando salgo de algún sitio, intento tocar el claxon para que algún idiota no se meta bajo mis ruedas. Pero la mayoría de los peatones se fijan en mí y saltan a tiempo. Es difícil no fijarse en este hipopótamo. Palmeó el volante del coche con una sonrisa de satisfacción. Bueno, ¿estamos todos listos? Vámonos. Billy el bandido habló animadamente con Irina Matveyevna durante todo el trayecto. Resultó que el bandido tenía una gata de pedigrí imposible, Brunhilde, con un carácter muy complicado. Billy y su familia llevaban mucho tiempo atormentados por el animal, sin entender cómo educarlo. Pero la antigua enfermera consiguió dar al bandido un valioso consejo. Así, por sugerencia suya, Billy cambió el relleno de la caja de arena de Brunhilde, y dejaron de producirse charcos en lugares inapropiados. La familia compró varios postes rascadores y trepadores para que el gato tuviera un lugar donde liberar su energía sin destrozar el apartamento. A Brunhilde la sacaron a pasear con arnés y la alimentaron con avena germinada, gracias a lo cual cesaron los ataques del gato a las flores de interior, y las macetas rotas pasaron a ser cosa del pasado. Bueno, y algo más, sobre las pequeñas cosas. Lucy no recordaba todas las sutilezas de la cría de gatos, porque en algún momento se sintió peor, la sacudieron por el camino, empezaron a dolerle los puntos, que parecían curados, e ignoró parte de la conversación. Hacia el final del viaje, la mujer decidió aceptar el permiso de Billy después de todo, y se tumbó en el asiento. Pero cuando el jeep se detuvo, pensó con horror que ahora tendría que levantarse y salir a duras penas del alto interior. Prácticamente no tenía fuerzas para eso. Billy abrió la puerta desde fuera, echó un vistazo al asiento trasero y luego, con cierta destreza, cogió a Lucy en brazos, la sacó de la cabina y la llevó hasta la entrada. «Permítame, señora», dijo galantemente. «La cuidaré un poco». Hacía mucho tiempo que no llevaba en brazos a mujeres tan gráciles y esbeltas. «Deberías haber llevado a tu cónyuge», refunfuñó Lucy, que estaba abajo. «Katie, baja tus maletas. Te entregaremos a tu pupila, y yo bajaré a por ellas», dijo Billy el bandido con severidad. «Adelántate y abre las puertas». Luego se inclinó ligeramente hacia Stone y dijo burlonamente: «Ay. La última vez que llevé a mi mujer en brazos fue el día de nuestra boda. E incluso entonces pesaba más que tú, debo confesar. Y ahora se ha convertido en una mujer. Ahora es una señora corpulenta, incluso diría que monumental. Solo puedo tenerla en mis brazos, pero no tengo salud para eso. Pero es un placer llevarla. No me niegue un poco de placer». Inesperadamente, Stone rió con ganas y facilidad. Resulta que es un Billy bastante simpático. No tan matón. Los vecinos llevaron a Lucy al apartamento, la tumbaron en el sofá y le trajeron las maletas. Katie pasó un rato diciéndole que había en la nevera y en qué estante, y que debía comer primero. Resultó que una vez había conseguido cocinar con una reserva de alimentos dietéticos para seguir el nuevo régimen alimenticio de Stone durante medio año, nada menos. Finalmente, los escoltas se marcharon y Lucy se quedó sola, se quitó los zapatos, se estiró en el sofá y cerró los ojos. El apartamento estaba en silencio, nadie crujía las páginas de los libros, nadie se removía en la cama de al lado, no se arrastraban las zapatillas, no se susurraban tonterías. Hacía mucho tiempo que la mujer no estaba sola en la habitación. Y de pronto quedó claro que no era tan agradable. Estaría bien tener a alguien cerca ahora mismo, pensó Stone de repente. Aunque sea un gato, Lucy volvía de la tienda. La bolsa le apartó la mano agradablemente. Aunque tenía prohibido llevar cosas pesadas después de la operación, la mujer decidió que 2 kilos no le vendrían mal. Al acercarse al desvío hacia el patio, se asomó cautelosamente a la entrada, asegurándose de que el camino estaba despejado, caminó audazmente por el asfalto. Había visto el jeep de Billy en el aparcamiento del camino de entrada cuando salió de casa, y ahora temía encontrárselo al salir del patio. Ya sabía que el conductor no podría verla, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que no sería capaz de rebotar con gracia hasta el bordillo como había hecho antes de la operación. Practicaría más tarde, por supuesto, pero por ahora era mejor tomar medidas preventivas y asegurarse de que el camino estaba despejado. Lucy oyó una voz familiar. «Por fin has vuelto». Betty venía hacia ella desde la plaza,
expresando su alegría por el regreso de su vecina. Ayer les vi traer el jarrón a casa. Ese vejestorio aceptó, por el amor de Dios. ¿Cómo lo convenció nuestra bendita señora? Le dije que lo hiciera en broma, ¿no? ¿Le aconsejaste? Lucy no entendía. Bueno, sí, Betty empezó a explicarse. Primero acudió a mí para buscar un coche que la llevara. Dijo que era inconveniente llegar en transporte después de una operación así, no había rutas directas, la carretera sería agotadora. Y es arriesgado, alguien entre la multitud puede empujar, recibir un punto. Sabe que tenemos un coche. ¿Y usted qué hace?, preguntó Lucy interesada. Oh, bueno, usted sabe que nuestro coche, solo un nombre. Agitó la mano de su vecina. Es viejo, se cae a pedazos en la mudanza. Y en el otro lado, donde estaba vuestro hospital, hay carreteras así, bache sobre bache, nada bien cuidadas. Nos dejábamos toda la suspensión en ellas, y las reparaciones no son baratas hoy en día. Le dije en broma que por esas carreteras solo deberían circular jeeps, no tienen miedo a nada, estos todoterreno. Intenta, le dije, atraer a nuestro conductor de jeep. Bueno, estaba bromeando, pero ella realmente. Bueno, pero tú has montado en un jeep. ¿Cómo fue? ¿No te dio miedo? Lucy contestó moderadamente, con contención. Ayer vi por la ventanilla cuando te sacó del coche. Te esperé medio día, ¿sí? ¿Por qué no entraste?, preguntó Stona. Pensé que después del hospital querrías lavarte y asearte. Por otra parte, el apartamento llevaba un mes sin limpiarse, así que no me gustaría ir de visita en semejante situación, solo para avergonzar a los propietarios, dijo Betty. Lucy asintió. No había pensado en el estado del apartamento, y solo ahora se daba cuenta de que la omnipresente Katy se las había arreglado de alguna manera para limpiarlo antes de que le dieran el alta. Al menos no había polvo persistente, ni escombros en el suelo, ni nada del ambiente mohoso que inevitablemente aparecía en las habitaciones que llevaban un par de semanas sin ventilar. «Oh, ahí viene la bendita», exclamó Betty, y señaló con la mano en la dirección. Efectivamente, la vecina estaba doblando la esquina, con su habitual bolso de marimacho, rodeada de 3 gatos de todo tipo. Lucy, sin despedirse de Betty, se apresuró hacia ella. «Katie. Buenos días. Sabes, hoy he tenido la suerte de conseguir un par de kilos de abadejo en la pescadería. Espero que tengan suficiente para una comida».